Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en nuestro segundo día de nuestra escuela de verano de la comuna, del proyecto de la comuna 2020. Bueno, ayer tuvimos un gran charlista, un gran invitado, estuvimos con Luis Mesina. Hoy día mantenemos el nivel. Tenemos a un gran invitado, tenemos a Gustavo Ruz. Voy a leer un poquito de su biografía, más allá de lo que ustedes puedan deducir o preguntar después. Gustavo Ruiz Zañartu. Él es de profesión sociólogo, ha ejercido distintos roles como dirigente social y político. Desde temprana edad apoyó las candidaturas de Salvador Allende a la presidencia de la República, con quien trabajó estrechamente durante el gobierno de la UP. A los 21 años lideraba las Juventudes Socialistas y 2 años más tarde fue electo para formar parte del Comité Central y de la Comisión Política del PS. Tras el golpe de Estado fue detenido y estuvo en calidad de desaparecido por alrededor de 9 meses para luego ser expulsado del país. Desde distintos países colaboró en la organización de la Solidaridad Internacional con las víctimas y retornó a Chile en 1983. Tan viejito no soy. Tras la recuperación de la democracia, fue miembro fundador del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre y en 2007, junto al fundador del comité, junto a otros dirigentes, formó el Movimiento por una Asamblea Constituyente. Actualmente participa en la iniciativa Cumbre de los Pueblos, convergencia de fuerzas sociales que impulsó una agenda de seminarios en paralelo al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y a la COP25, actividades que todos sabemos no se llevaron a cabo a raíz de las revueltas de octubre. Desde entonces, Ruz se ha encargado como nunca de difundir y formar a la población en todo lo que tiene que ver con el proceso y la Asamblea Constituyente. Así que mucho gusto, muchas gracias por estar acá con nosotros. Les dejo con ustedes a don Gustavo Ruz. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores. Y me pidieron, bueno, parece que están dando una señal acá que apaguemos los celulares, ¿verdad? Para no interferir, vamos a hacer el procedimiento de rigor. Me han pedido que haga una referencia a la posibilidad de instalar en Chile una asamblea constituyente donde todas y todos podamos expresar lo que sentimos, la manera que entendemos nuestro país y cómo salvarnos de esta hecatombe, de este pantano en que estamos metidos. El problema es que en la introducción me pusieron en líos porque no sé quién la redactó, son puros buenos amigos en todo caso y amigas, pero creo que hay una omisión ahí que no puedo dejar pasar, porque si hay algo de que me enorgullezco es que después del golpe, cuando haya legítimas razones para sálvese quien pueda, con un porteño, con el presidente de la CUT de Valparaíso, Ezequiel Ponce, estuve a cargo de la reconstrucción de lo que se denominaba Partido Socialista, porque era una cuestión que tenía muchos votos, muchas opiniones, muchas tendencias, un revoltijo muy grande, y cuando tenías a Pinochet a la DINA encima era muy difícil organizar algo, porque cualquiera podía ser agente de la DINA. Entonces, ese periodo es un periodo que yo no puedo omitir porque fuimos ellos pebre, nos exterminaron a todos, yo soy el único que quedó vivo de esa dirección, pero creo que puedo decirle a mis nietos que es la parte más digna de mi vida, ¿no? Haber salvado vivo, y por eso no escatimaré un segundo del resto de mi vida en honor a los que cayeron, como nuestro querido viejo Ezequiel Ponce Vicencio, ¿no? Después efectivamente caí, estuve un tiempo desaparecido
Y tengo una segunda polémica: no nos asustemos cuando pensemos distinto. Ojalá que siempre que pensemos distinto digámonos a los ojos lo que pensamos, y así somos más amigos que si yo te dijera estás bien, porque ahí estamos mintiendo. Hay una mención ahí que dice que cuando volvimos a la democracia yo hice tal y cuales cosas. Yo no creo que el año 90 hayamos vuelto a la democracia. Hay una propaganda que dice que la alegría ya llegó, tampoco creo que haya llegado la alegría, y no creo que Chile sea un país democrático. Lo voy a tratar de demostrar. Ella está observaciones, entra al grano, ¿no? Hablar de la Asamblea Constituyente es hablar del concepto muy potente que es la soberanía de los pueblos, o sea, la capacidad de hacer lo que nos convenga a nuestros intereses. En la parte jurídica, que es la menos importante, a esto se le denomina el principio de la autodeterminación, ¿no? Yo lo voy a nombrar casi por rigor, para que después los abogados, que no sé cuántos hay abogados aquí en la sala, para que no se enojen conmigo. Desde el punto de vista jurídico, Chile, el año 66, habemos varios que pintamos canaca y estábamos lúcidos al 66, ¿verdad? El canciller era Gabriel Valdés. Entonces Chile suscribió los dos instrumentos jurídicos más importantes que rigen las relaciones de los países en el mundo, los que dan pábulo a las Naciones Unidas, a todos los instrumentos internacionales. Uno de ellos se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el otro se llama Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esos dos instrumentos, en el artículo número 1, es decir, para empezar a conversar, ¿no? Las relaciones internacionales se rigen por el principio de la autodeterminación de los pueblos. O sea, si no entendemos que cada pueblo se puede mandar por sí solo, estamos mal. Nos habríamos devorado los unos a los otros ya hace 5.000 años. O sea, dado que ya llevamos más o menos 10.000, 15.000 años desde que existe la escritura, en la civilización se alcanzó el concepto de que un pueblo tiene que respetar al otro pueblo y que las personas, hombres y mujeres de cada pueblo, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dado que tenemos que preservar la vida humana, pero que cada uno de nosotros, a su vez, por el solo hecho de nacer, por decirlo así, tiene derecho a respirar. Usted no tiene que pedirle a nadie permiso para respirar. La mamá no tiene que pedirle permiso a nadie para amamantar a la criatura recién nacida, ¿verdad? Es un derecho natural que tenemos incorporado. Entonces, ese es el derecho que está en juego acá, el derecho de las personas, de las familias, del barrio, de la comunidad, de la comuna, del municipio, ¿no? De la región, del país, y permítame una digresión personal, del continente, porque nosotros nacimos como una gran república continental que se emancipó de España y que después entonces el colonialismo español, el imperialismo inglés y el imperialismo de Estados Unidos nos impidieron ser una gran nación, la gran Colombia que postulaba Bolívar, pero para mi juicio sería bueno que pensáramos que en los próximos 500 años o en un rango de varios siglos llegáramos a ser nuevamente una gran Colombia, una gran nación andina, amerindia, como quiera llamársele. Entonces el principio de la soberanía es que nosotros podemos tomar decisiones en todo lo que nos concierne como seres humanos sin permitir que otro nos imponga su voluntad, ¿no? Algunos de los que estudiaron en la escuela primaria cuando Chile era república, cuando la educación era la atención preferente del Estado, ¿se acuerdan? Hace muchos años atrás, en Chile la educación era la atención preferente del Estado. Y ahí aprendimos en la Araucana de Alonso del Cid y Zúñiga, en el verso número 6, que dice: Chile, fértil provincia y señalada
de la región antártica famosa por remotas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa. La gente que la habita, se refería a los mapuches, ¿no? La gente que la habita es tan gallarda, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Esa es la Asamblea Constituyente. Es la posibilidad de darnos el régimen de convivencia que queremos nosotros. Y eso no lo hemos logrado desde que llegaron los españoles, los europeos. Porque los españoles no solo invadieron, querían oro, querían riqueza, sino que además nos pusieron una pistola aquí al pecho, en la cabeza digo, y nos dijeron: tú de aquí en adelante vas a ser español, vas a obedecer al rey de España, vas a hablar el idioma español, vas a creer en la religión católica, le vas a pagar tributo al rey de España y vas a obedecer al ejército español. Todo de corrido, ¿ya? O sea, cero posibilidad de autonomía, de autodeterminación, ¿verdad? Y después nosotros hicimos lo mismo con los mapuches. Nosotros llegamos a territorio mapuche y le dijimos: ustedes van a ser súbditos del Estado chileno, van a obedecer, van a tener la moneda chilena, los bailes chilenos, la educación chilena, ¿no? La política chilena y la religión chilena. Y les obligamos, incluso durante muchos años se les prohibió tener sus propias danzas o hablar su propio idioma, ¿no? Hicimos lo mismo con la isla de Pascua. Hicimos lo mismo con las comunidades aymara, quechua, afrodescendientes, cahuéscar, huilliche, etc. Cero autodeterminación. Y ya para no remontarnos tanto más atrás, este es el tema principal, pero lo estoy hilvanando de esta manera para indicar que este es un problema profundo. Aquí no es que quién es el diputado, quién es el alcalde, que si es de izquierda, si es leninista, si es social cristiano, socialdemócrata, si es marxista, si es masón. No, aquí es mucho más que eso. Es si somos o no somos un pueblo, una república, ¿no? A cada rato decimos República de Chile, todos los billetes dicen República de Chile. Pero yo, de manera muy oportunista, les voy a decir que hay un filósofo porteño que escribe en el Mercurio, o sea, no es santo de mi devoción, se llama Agustín Esquella, que hace un mes escribió en el Mercurio diciendo: mire, por todos estos parámetros, Chile está caro para la República. O sea, todavía no hemos alcanzado la condición de ser una república después de 200 años de, comillas, supuesta independencia. Entonces, los españoles no nos permitieron desarrollarlo. Después vino Inglaterra, todo el siglo XIX, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la Guerra del Pacífico? De los barcos chilenos. Bueno, todos los barcos chilenos, los acorazados chilenos, eran ingleses. Y los capitanes de los barcos eran hijos de ingleses, parientes de ingleses. Y bueno, le estoy hablando aquí, la soga en la casa del ahorcado. Ustedes saben lo que Inglaterra representó para Valparaíso. Las calles de Valparaíso denotan esa cultura inglesa, ¿verdad? Y la reina de esos años, la reina Victoria, duró 70 años en el trono, no es poco tiempo, 70 años, no permitió que ningún país dominado por Inglaterra se desarrollara en su industria, en su capitalismo. O sea, Inglaterra impidió que Chile fuera un país capitalista. Y después vino el siglo XX y Estados Unidos impidió que Chile fuera un país capitalista. No es que los chilenos y las chilenas hayan decidido que por los siglos y los siglos van a vender sus materias primas y van a comprar productos manufacturados. Es una imposición externa. Algunos de ustedes me conocen o me han googleado, como mi amiga acá, saben que yo tengo una matriz de la izquierda, yandista, además, me delataste ahí, yo estaba compartimentado, pero me mostraste la ficha de la DINA. Directamente el año. Evidentemente, la izquierda siempre luchó para que el cobre fuera chileno, para que las riquezas básicas sirvieran para el bienestar de los chilenos. Pero no sabíamos que en 1864 la Sociedad de Fomento Fabril, o sea, hace 160 años,
que cuando se funda la Sociedad de Fomento Fabril, donde están los ricos de Chile, la burguesía, poquita burguesía, porque en ese tiempo Chile, ¿qué es lo que era? Era un gran latifundio. Los dueños de las encomiendas de la época española, que después fueron latifundios, los Irarrázaga, los Larraínes, ¿verdad? Dueños desde La Serena hasta Temuco, más o menos. Era la oligarquía comercial de Valparaíso, bueno, digamos, Valparaíso y Quilpué, ¿ya? Y los mineros del norte. Bueno, tenés oligarquías. Eso no fabricaban un par de zapatos, todo era servicio, ¿no? Nada de industria. Pero cuando se forma el primer germen de industria en Chile, se reúnen, se forma la Sociedad de Fomento Fabril, que si hoy día yo la nombro, los momios, me van a decir ustedes, ¿quién viene aquí a hablar de los momios? Bueno, pero los momios del siglo XXI en esos años eran revolucionarios. Y en 1864 ellos dicen, dadas las riquezas que tiene Chile en la minería, Chile debería ser un país industrial. ¿Ya? Bueno, no fue un país industrial, a pesar que nuestros momios del siglo XIX querían ser industriales. Y lógico, con el cobre que tenemos, con el oro que tenemos, con el litio que tenemos, con la pesca que hay en Chile, con el fondo marino, con los bosques que tenemos, con el agua dulce, el agua salada, con los vientos que tenemos, ¿no? La energía eólica, la energía marítima, del oleaje, la energía solar que tenemos, con la capacidad de observación del espacio cósmico que tenemos, deberíamos tener una enorme industria fabril, ¿verdad? Manufacturera, pero también turística y aeroespacial, pues si aquí se ve el cielo mejor que en ningún lugar del mundo. Pero todos los equipos que hay de observación astronómica son extranjeros y el 90% de los astrónomos son extranjeros. Algunos astrónomos chilenos que cuidan las llaves ahí, ¿no? Hacen los servicios, ¿no? Es decir, Chile no pudo ser un país capitalista porque se lo impidió el capitalismo del norte, ¿no? Y aquí se habla de neoliberalismo y esas cosas. ¿Qué neoliberalismo? Si el neoliberalismo es cuando el Estado no se mete. El neoliberalismo es que el Estado es chiquitito, tiene policías para aplastar las protestas, el golpe, servicios de inteligencia para infiltrar las reuniones populares como esta, ¿verdad? Pero el Estado no se mete. En el neoliberalismo pelean, fluyen y se confrontan los empresarios, los productores, los trabajadores, los consumidores. Es un libre flujo de los agentes del mercado. Eso no ocurre en Chile, aquí no hay un libre flujo. Aquí le quitan a usted, le roban la plata a usted todos los días y se la pasan a los bancos, se la pasan a las empresas. Esta es una dictadura del capital. No sé si ustedes se han puesto a pensar, como dice la canción, que cuando despiertan en la mañana y suena el despertador, usted, bueno, primero es una lata, ¿verdad? Se apaga el despertador. Por lo menos en mi época eran despertadores antiguos que uno le bajaba la campanilla, ¿verdad? Y ya, y resulta que prende la luz y ahí te está pagando la luz. Está pagando 19% de luz. Si pagó 10.000 pesos, está pagando 1.900 pesos al fisco. Ya después se da una ducha, paga el agua. Si paga 10.000 pesos de agua, 1.900 pesos al fisco. Si la ducha es caliente, no en todos los casos, el gas o la electricidad del califón, 1.900 pesos al fisco. ¿Verdad? Se toma una tacita de café, le echa azúcar o sacarina, no importa, igual 1.900 pesos. O sea, el 19% de todo lo que usted paga en el día es su dinero. Saque la cuenta hoy cuánta plata usted le mandó para el fisco. La pregunta es, ¿sabe usted qué hace el fisco con su plata? Obviamente, como no hay democracia, usted no tiene capacidad de interpelar al ministro de Hacienda, al tesorero general de la República, al director de Impuestos Internos, para que le rinda cuenta qué está haciendo con su plata, con la plata de 17 millones de chilenos, ¿no? Aquí hay una dictadura del capital. Usted trabaja, cotiza en la AFP y con esa cotización obligatoria
no es que la tenga ahí en una cajita de fondo que usted la pueda abrir todos los días y contar la plata, no, se la llevan a Estados Unidos, a la Reserva Federal. En Estados Unidos ya la pone en Hong Kong, la pone en Zurich, la pone en Canadá, en los grandes centros financieros especulativos. Cuando ganan plata, queda para ellos. Cuando pierden plata, se les cuentan a usted. Entonces, eso no es democrático, es un robo total, no tiene ningún otro nombre, es un robo, le quitan su dinero. ¿Ya? ¿Puede hacer algo usted para impedir eso? No puede hacer nada. Por eso que no es democrático. O le hago la pregunta a los más viejos. ¿Alguno de nosotros, los más viejos, en 1980, cuando se impuso el sistema de FP, teníamos la opción de no entrar a la FP? Es con una pistola en la cabeza que usted tuvo que entrar a la FP obligatoriamente. A usted le obligaron a trabajar para los ricos. Y con esa plata, entonces, se alimenta el grupo Luksic, el grupo Angelini, el grupo Paulman. Es decir, no hay neoliberalismo, no hay libertad de los flujos del mercado, de los agentes del mercado, sino que hay una imposición del Estado que le saca impuestos a usted y los pone en manos de los ricos, de 7, 8 familias, no son más que eso. Pero el delito más grave no es ese. Eso es así chiquitito en comparación con el robo del cobre. Porque, bueno, Gabriela Mistral hace 80 años dijo: el que controla el cobre controla Chile, ¿no? Y ella no era economista, era una mujer culta. Ella era una mujer tan culta que en la intelectualidad de Europa la condecoró en 1945 con el Premio Nobel de Literatura. Un orgullo para Chile, la primera mujer y la primera latinoamericana, además. Tiene que haber sido muy inteligente, ¿verdad?, para llegar a esas cumbres. Pero en Chile no tenía derecho a voto. Y no tenía derecho a elegir autoridades. El derecho a voto de las mujeres llegó en 1949, 5 años después, 4 años después que nuestra querida Gabriela llegara a esta dignidad. Pregunto, ¿es un país democrático en que no votan las mujeres? A nosotros en la escuela nos enseñaron de que Chile era un país democrático, modelo para el mundo, desde hace 200 años, que es un modelo de estabilidad, la República Portaliana, ¿verdad? Pero si investigamos, aquí estuvo Gabriel Salazar. ¿Cuándo estuvo? Mañana. Bueno, pregúntele a Gabriel Salazar, ese es tema de su conferencia, ¿no? Yo me estoy metiendo en... Desde 1818, de la batalla de Maipú, no han pasado 10 años en la historia de Chile, un ciclo de 10 años en que no haya habido una gran matanza. Pero en la escuela no nos enseñan eso, nos enseñan que la única matanza que más o menos conocemos es la escuela Santa María de Iquique. No porque nos hayan enseñado en la escuela, es porque Luis Advis hizo la cantata de la escuela Santa María de Iquique y el Quilapayún le inmortalizó, una bella obra musical. Pero si no lo hubiese hecho Luis Advis, no sabríamos que hubo esa gran matanza, ¿verdad? Bueno, toda... Yo nací a 3 cuadras de la escuela Santa María y no supe hasta los 20 años. Claro, exacto. Porque, ¿por qué toco este tema? Porque estoy tratando de sostener que no tenemos democracia, que no tenemos soberanía y no tenemos autodeterminación. Y la Asamblea Constituyente lo que busca es que Chile tenga soberanía, que tenga democracia, que tenga autodeterminación, o sea, que tomemos el destino de Chile en nuestras manos. Entonces, ¿cómo logran ellos, cómo lograron los españoles, los ingleses y los gringos de Estados Unidos? No digo norteamericanos porque ahí entra Canadá y entra México, sería injusto. Entonces, los de Estados Unidos, que nosotros ni siquiera pudiéramos tener capitalismo, teniendo tanta materia prima, teniendo tanto cobre. Fíjense que mi voz está llegando a ustedes a través de este cable que es de cobre. Este cable nosotros lo vendimos como piedra triturada a $1. Y las empresas alemanas que hacen estos equipos nos venden este pedacito de cable más o menos a 20.000 pesos.
Esa es la utilidad que se llevan, de 1 peso a 20.000 pesos. Es decir, si cualquiera chilena y cualquier chileno tuvieran que decidir qué hacemos con el cobre, ¿lo usamos en beneficio de los chilenos o lo regalamos a los gringos para que sin pagar impuestos nos devuelven no solo barcos de guerra, fusiles, balas, porque todas las balas del mundo usan cobre? Cada vez que ustedes vean una noticia que hubo guerra en Siria, en Irak, en cualquier lugar del mundo, piensen que los muertos son asesinados con balas chilenas, ¿ya? Y que la mitad de la producción de cobre de todo el mundo está en Chile, en este pedacito país chiquitito. Nuestro país es la 1/4 parte del 1% de la superficie terrestre, así chiquitito, pero tiene la mitad del cobre del mundo, tiene casi 1/3 del litio del mundo, tiene 4.000 kilómetros de costa, de frontera marítima, diríamos, 8.000 kilómetros de borde costero, porque son más de 5.000 islas las chilenas, tenemos 8.000 kilómetros de borde costero, y tenemos un fondo oceánico rico en minerales y en alimentos. O sea, nosotros tenemos para alimentar a 60 millones de chilenos, a vivir espléndidamente 60 millones de chilenos. Pero como nunca nos han permitido ejercer el derecho que tenemos sobre ese cobre, sobre ese litio, sobre esa agua, sobre esa nieve, sobre esos lagos y sobre esos ríos, entonces somos un país extremadamente atrasado. Y no les voy a vinagrar el resto de la tarde diciéndoles lo mal que está Chile, porque ustedes ya lo viven en carne propia. Además ya lo dijeron 3 millones de personas en las calles el 18 de octubre, el 25 de octubre y hasta hoy. Ninguna de esas personas se tuvo que leer el manifiesto comunista para darse cuenta que el papá tiene un sueldo de porquería, que el abuelo está humillado, ¿verdad?, viviendo a expensas de los hijos y de los nietos, que se mueren en la lista de espera. Bueno, aquí voy a hacer un rosario, voy a estar media hora o 1 hora hablando de la calamidad que hay en Chile. Quiero apuntar al hecho de fondo que, pudiendo ser un país muy rico, por la enorme riqueza que tenemos, que es nuestra, o sea, cuidado que alguien les diga que el cobre no es de los chilenos. Por el solo hecho que la República de Chile se fundó en este territorio, automáticamente todos sus habitantes somos los dueños del cobre. Esto, claro, lo dijo Allende el 71, que propuso la ley de nacionalización del cobre, que fue votada por unanimidad por todos los partidos políticos. Hasta el más capitalista reaccionario votó que sí, que el cobre es de todos los chilenos, ¿ya? Pero eso es lo mismo, vale lo mismo para el agua, ¿no? Sin embargo, en Chile cuando suenan los truenos y cae la lluvia, la gotita que viene de la nube es de todos los chilenos, pero toca el suelo y es de Luxig, al tiro, automáticamente. Es de Luxig, es de España, es de Estados Unidos, de Francia. O sea, nosotros regalamos el agua. Ni siquiera pagaron un arriendo, ni siquiera la solicitaron, le inscribieron, esta agua es mía. Entonces, ¿es democrático eso? Ahora, podríamos estar horas y horas diciendo, ¿hay algo de la vida normal de ustedes en que ustedes hayan podido tomar una decisión? ¿Les preguntaron ustedes cuando, siendo el cobre de todos los chilenos, se lo traspasaron después del gobierno de Elwin a partir de abril de 1990? O sea, el señor Elwin no dejó pasar un mes e inmediatamente empezó a entregarle el cobre a las empresas extranjeras. Cuando Elwin asume, el cobre era 8% privado. Hoy día es 73%. Ahora, si ustedes sienten que no son dueños del cobre, lo siento mucho. Porque, con todo respeto, si yo voy y le quito el aro que usted tiene aquí, ¿verdad?, es un robo, ¿verdad?, es un acto de abuso. Pero si le quito su cobre, que le pertenece constitucionalmente, jurídicamente, históricamente, culturalmente y éticamente, le pertenece. El cobre está hace 60 millones de años en la cordillera y todos somos dueñas y dueños del cobre. Eso lo dijo la Constitución aprobada por unanimidad el 11 de julio del 71
Y vaya sorpresa, la Constitución de Pinochet en 1980 dice lo mismo. ¿Qué sorpresa más grande que la muy cruel y muy corrupta dictadura de Pinochet respetó 100% la nacionalización del cobre y le instaló la frase completita, copy-paste, ¿no? La tomó y la pegó en la Constitución del 80. Como yo estoy hablando de Asamblea Constituyente, voy a hablar del bando militar de Pinochet, que no es una constitución porque es un bodrio, es una cuestión que ellos redactaron ahí y la firmó Matei, Merino, Mendoza y Pinochet. O sea, 4 criminales que nos impusieron la forma en que nos vamos a relacionar. Aquí en esta sala hoy día estamos reunidos en esta escuela. Estamos reunidos porque la Constitución de Pinochet, el bando militar de Pinochet, nos permite reunirnos en recintos cerrados sin permiso de la autoridad. Si queremos hacer esta reunión en la Plaza de Armas, gentilmente los carabineros nos van a preguntar dónde está el permiso. O sea, la Constitución sí es indispensable porque regula todas nuestras vidas. El problema es quién hace la Constitución. ¿Por qué yo voy a respetar una Constitución que me fue impuesta por Merino, Pinochet, Mendoza y Matei? Ese es el problema. ¿Por qué voy a cotizar en la AFP si la AFP me la impuso Matei, Merino, Mendoza y Pinochet? ¿Por qué voy a pagar los impuestos que pago yo y que no pagan los ricos por un sistema tributario impuesto por estos 4 delincuentes? Lo digo en términos jurídicos, no una ofensa personal. Tienen prontuario criminal. Además no sabían nada de leyes. Se lo hizo Guzmán, Ortúzar, qué sé yo. Entonces por eso tenemos que hacer la Asamblea Constituyente. La educación que tenemos nos la impusieron ellos. La salud que tenemos la impusieron ellos. Las atribuciones del señor alcalde, ya vienen las elecciones de alcalde, aquí viene el señor alcalde a darles la píldora. Es un zar, es un emperador. Los concejales están pintados en la pared y por eso roba al alcalde y no le cuesta nada involucrar a los concejales. No sé Quilpué, pero el 70% de los municipios los alcaldes roban e involucran en su robo a los concejales y la Contraloría tiene una división entera dedicada a los robos de los municipios. Más o menos sobre el 70% de los municipios en Chile están bajo sumarios por defraudación de fondos públicos porque la están dando. Hay que ser tonto para no robarse uno es alcalde, salvo que tenga ética, por supuesto. Pero es una palabra muy escasa al nivel de los partidos políticos que hacen de la política un negocio. Elijo un alcalde, elijo un concejal, elijo un diputado, elijo un senador, porque con esos señores, cuando se vote la ley del mar, le puedo sacar $1.000 millones a Angelini, a Luxic, a las grandes empresas pesqueras, a las grandes empresas mineras, a los grandes bancos. Es decir, la política como un negocio. No solo porque al hacer las leyes le cobro coimas a los grandes capitales extranjeros que dominan Chile. Si estuviéramos en Mongolia, probablemente no sería negocio, porque en Mongolia casi no hay capitales extranjeros. Pero en Chile, el 80% del Producto Interno Bruto de Chile está en manos de capitales extranjeros. O sea, esta luz, estos equipos, los vehículos, la benzina, bueno, todo, los celulares, o sea, prácticamente hay que buscar qué cosas no son extranjeras, es la excepción. El 80% de todo lo que el aparato económico de Chile es extranjero. Entonces la pregunta es obvia, ¿cómo va a haber democracia si la economía en un 80% está en mano extranjera? Salvo que ustedes crean que el gerente de la Ford, el gerente de la Chevrolet, el gerente de la Mitsubishi sea un demócrata. Eso es impensable. El capitalismo no tiene Dios ni ley. Para ellos, si un gobernante no les permite hacer negocios, lo matan, lo invaden. Pregúntele a Gaddafi en Libia, ¿no? O sea, aunque sea el gobierno que tenga mayor estabilidad interna, y Libia tenía mucha estabilidad interna, 3 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto 20 veces más grande que Chile. Ahí le regalaban todo a usted, la casa, el auto, la educación, todo, el funeral, la educación, todo. Usted era un beduino que se bajaba del camello, le daban el auto, no sabía manejar el auto, chocaba el auto, a la semana siguiente le ponían un auto nuevo. Igual lo derrocaron.
no porque el pueblo fuera pobre o fuera rico, porque el petróleo de Libia era necesario para el capitalismo de Estados Unidos. Para que exista Hollywood, para que exista Microsoft, para que existan los lujos, los rascacielos de Estados Unidos, era necesario el petróleo de Libia, el petróleo de Irak, el petróleo de Afganistán, el petróleo de Siria, etcétera, etcétera, y el cobre de Chile. Entonces, como el cobre de Chile es tan importante, no se puede permitir que haya democracia en Chile, porque si hay democracia en Chile, el pueblo podría decidir si el cobre lo explotamos para beneficio del chileno o lo regalamos. Y nosotros no podemos decidir. ¿Por qué no podemos decidir? Porque en Chile no hay derecho a plebiscito. El pueblo chileno no tiene derecho a plebiscito. Argentina, sí. Bolivia, sí. Perú, sí. Brasil, también. Colombia, Ecuador, Guatemala. Toda América Latina tiene derecho a plebiscito. Chile no tiene derecho a plebiscito. Salvo esos plebiscitos que hacen los alcaldes. ¿A qué hora pasan a recolectar la basura? A eso, ahí usted tiene derecho a opinar. Opine a qué hora le retiramos la basura. Pero usted no tiene derecho a opinar si los fondos de la AFP van a ser administrados por los propios cotizantes. La ley no se lo permite. Usted no puede decidir si el cobre se recupera para Chile. La ley no se lo permite. Usted no puede decidir que los ricos paguen impuestos. La ley no se lo permite. Usted no puede impedir que el jefe del ejército sea siempre un señor de clase alta o media alta. Usted no puede evitar que un mapuche nunca va a ser jefe del ejército. Nunca un mapuche va a ser jefe de la marina. Nunca un mapuche va a ser jefe de la aviación. Usted no tiene capacidad de incidir, por lo tanto no tiene autodeterminación, por lo tanto no tiene soberanía, por lo tanto no tiene república, por lo tanto no tiene constitución política hecha por el pueblo. Ese es el punto. Y todos los demás de América Latina sí hicieron asambleas constituyentes. Todos. Somos los únicos que no hemos hecho asamblea constituyente. Entonces, ¿dónde está la trampita? De que si se hace asamblea constituyente, todas podamos decidir sobre todas estas cosas. Sobre nuestra educación, sobre nuestra salud, sobre nuestra AFP, perdón, sobre nuestra previsión. Voy a flagelar acá. Lapsus. No, ya vamos a llegar al lapso más importante. Ahora estoy recién llegando. El lapso más importante es que nos hacen creer que algo es blanco cuando en realidad es negro. Creo que fue el presidente Lincoln que dijo eso. Se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. En algún momento se va a saber la verdad, ¿verdad? Entonces, el secreto consiste en que los españoles, los ingleses y los Estados Unidos nos robaron estas riquezas creyendo que nosotros éramos libres, democráticos, soberanos y además que éramos un jaguar, que éramos un modelo para el mundo. José Piñera hace poco vino a decir que éramos un Mercedes-Benz por la AFP, ¿verdad? Que éramos un lujo, que debían estar envidiosos los jeques árabes de cómo nosotros, y además que usted es rico, es clase media con 300.000 pesos. ¿Cómo se logra una cosa? Es como meter cabezas cuadradas en casco redondo, ¿no? Es muy difícil que usted acepte que le roben toda esa enorme riqueza y usted no diga nada y que va a votar por el alcalde, el concejal, el diputado, con la esperanza que si gana su candidato usted va a estar mejor. Bueno, saque la cuenta. ¿Cómo está usted el año 90? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su abuelo? ¿Cómo está su padre? ¿Cómo va a estar sus nietos? Antes se podía hacer un foro y traer a los economistas acá a la Fundación Sol, ¿verdad? Y que sacaran guarismos aritméticos, ¿no? Y demostraran que el Producto Interno Bruto, que la distribución del ingreso, que la diferencia entre rico y pobre y la cacha de la espada. Ahora ese debate se acabó. 3 millones de personas en la calle salieron a decir que está mal la educación, que está mala la salud, que está mal pelado el chancho, como se dice, ¿verdad? En una jerga más popular. Ya no hay debate. Chile es de los más desiguales del mundo. En estos 30 años, los más ricos se han enriquecido 200 veces y los más pobres, por lo menos, son la mitad más pobres. La diferencia es que, según la estadística,
según la ley, el reglamento chileno, en el Instituto Nacional de Estadística, cuando usted gana 153.000 pesos, deja de ser pobre, es clase media. Resuelto el problema de la pobreza. Así se resuelve el problema de la pobreza en Chile, poniéndole otro nombre a las cosas. Momentito, antes de ponerle otro nombre viene detenido, fusilado, desaparecido. Lo doy por sabido, de este público ilustrado, así que no nos sigamos, digamos, haciéndonos daño interno, porque a mí me cuesta mucho hablar de eso, porque seguramente, como a muchos de ustedes, nos anduvo muy de cerca toda esta cosa, ¿verdad? Entonces, dando por hecho que tuvimos que aceptarlo porque teníamos una pistola sobre la cabeza, a partir del año 90 no era una pistola sobre la cabeza. Bueno, tuvimos en las últimas protestas unos 30 muertos, unos 400 personas que perdieron la vista, varias decenas de muchachas y muchachos violados en las comisarías con procedimientos de tortura que eran los mismos que usaba la policía con Pinochet, porque es la misma policía. La única diferencia es que ahora los adiestran aquí, en el Fuerte Aguayo, aquí en Concón, ¿verdad? Hay una base militar de los Estados Unidos que se instaló sin permiso del pueblo chileno, ni del Parlamento. Se instaló. Cualquier país civilizado, cuando hay asambleas constituyentes, el pueblo dice, en nuestro país no pueden entrar tropas extranjeras sin autorización del Parlamento. Aquí en Chile no. Chile no es un país civilizado, Chile es Macondo. O, hablando como los ciúticos, Chile es un país bananero, así dicen los ciúticos. Pero yo conozco los países bananeros y no son tan indignos como es la República de Chile. El nivel de vasallaje, ¿no? Cuando va nuestro presidente y se para al ladito del presidente de Estados Unidos y le muestra la estrellita de Chile, miren, nosotros somos la estrellita número 52, eso no es Piñera, esa es nuestra oligarquía vasalla. Entonces nos acostumbramos a ser vasallos porque nos hacen sentir que somos independientes, porque todos los días lunes entra el presidente de la moneda y los carabineros tocan las trompetas, tutú, y marcha el presidente con la franja, ¿verdad? Y todos creen que las Fuerzas Armadas son obedientes al poder civil. Eso es ridículo. Esto no lo digo yo, lo dijo por televisión hace un mes José Miguel Insulza. Algo sabe de política ese señor, ¿no? No mucho. Él dijo, en Chile las Fuerzas Armadas se mandan solas. Lo dijo en televisión. ¿Ya? Yo casi me paré a aplaudirlo, pero resulta que se viene a dar cuenta 29 años después de que él es una alta figura de la política. Se mandan solas desde el año 90, pero él lo viene a decir ahora, cuando hay protestas en las calles, ahora se acordó de que las Fuerzas Armadas se mandan solas. Entonces la pregunta es obvia, ¿es democrático un país en que las Fuerzas Armadas se mandan solas? ¿Es democrático un país donde el 80% de la economía está en manos extranjeras? ¿Es democrático un país donde se tortura, se mata y no hay culpables? Donde se roba a manos llenas. O sea, todo este conflicto, la deuda histórica de los profesores, las demandas de los jubilados, lo que se le robó a los jubilados el año 1980 cuando se crearon las AFP. Todo eso se habría pagado hace tiempo con lo que han robado los altos mandos del Ejército, de la Marina, de la Aviación y Carabineros, con lo que se han robado en el cobre, con lo que se han robado en el litio. Porque es un robo legal. Es decir, se hace la ley, pero se hace de tal manera que cuando roban no hay castigo. Y si hay castigo, son clases de ética, ¿no? A ellos se les castiga con clases de ética. A los muchachos se les arrancan los ojos, literalmente, ¿no? Y la ley que votaron ahora, varios prominentes izquierdistas, allendistas, marxistas, que están en el Parlamento, junto con los fascistas y reaccionarios capitalistas, significa que si usted tira una piedra, va a 5 años a la cárcel. Si roba 5.000 millones de dólares, como fue Penta Sokimich, clase de ética. ¿Es democrático eso? Bueno, para eso es la Asamblea Constituyente. Ahora, yo podría haberme dado la vuelta por el lado del derecho, la parte jurídica, pero preferí echar al grano. El tema de fondo es que no tenemos derecho a decidir nuestro propio destino. Y ahora ya para los más morbosos, me van a disculpar, yo sé que varios aquí están con el diente así, que yo les hable del plebiscito del 26 de abril, pero lo dejé para el final porque en realidad es peccata minuta, no es relevante.
en relación a lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido es que todo el ciclo histórico de la República de Chile se ha basado, como decía un pariente mío en el campo, tomar una gallina viva y arrancarle las plumas sin que la gallina cacaree, ¿no? Desplumar la gallina viva, pero evitar que se queje la gallina. Eso es lo que han hecho con Chile durante 200 años. Y la fórmula entonces es el terror, asesinatos, matanzas, la corrupción en los altos mandos del ejército, de la policía, de los partidos políticos, los medios de prensa, golpear, siempre es una mentira. Voy a poner un solo ejemplo para echar al morbo del plebiscito, del 26 de abril. Para el 18 de septiembre, sobre todo en Quilpué, todos nos alegramos. Cuando ya empieza el 18, empiezan las cuecas en la radio, que durante todo el año no tocan cuecas, pero empiezan las cuecas el 1 de septiembre, y empiezan los locutores a hablar que el 18, y los patrones pagan un aguinaldo, ¿verdad?, para que usted se prepare y pueda comprar una chuchica de vino, alguna longaniza, ¿verdad?, carne a la parrilla, para sentirse chileno, ¿verdad? Y eso desde que tenemos razón. Yo me acuerdo de mi padre, mi abuelo, para el 18 lo pasábamos chancho. Es como para la Navidad. Para un niño en la Navidad, un niño a los 4 años, a los 5 años, no piensa si existe Dios o no existe Dios, si Jesucristo existió, si no existió, ni los 10 mandamientos, ni la Sagrada Biblia, ¿no? No, la Navidad es el día en que le traen regalos, un día bello. Por lo tanto, no piensa, no hay una reflexión racional desde la racionalidad científica, qué significa, ¿no?, la Navidad. Acá también. Acá nosotros tenemos asueto, vacaciones, aguinaldo, todas esas cosas. Incluso nos podemos pegar unos tragos de más y generalmente llegamos el día lunes con la resaca en el cuerpo, pero no importa, el tufo con pastillas de ventas pasa y pasa piolita la fiesta, ¿verdad? Pero tuvimos una buena semana, lo pasamos chancho. Y tú le preguntas, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Qué pasó el 18 de septiembre? Bueno, la primera pregunta, 9 de cada 10 escolares le dicen que Chile fue independiente, obvio. Eso, la independencia de Chile, ¿verdad? Es una mentira atroz. Es una mentira que se ha prolongado por 200 años. Lean ustedes el acta de la reunión de un grupo de ricos santiaguinos. Ahí no estaba el pueblo, estaban los ricos de Santiago, en que dicen que mientras nuestro amado rey está preso en Napoleón, formamos una junta provisional. Pero una vez que Napoleón sea derrotado y nuestro amado rey recupere el trono, nosotros somos vasallos de nuestro amado rey. Es un acto de vasallaje el 11 de septiembre, el 18 de septiembre. Es un acto de vasallaje. Y nos enseñan como que el día de la independencia. Bueno, puse este ejemplo porque es lo mismo que la alegría ya viene, ¿no? Es lo mismo cuando le dicen realismo sin retroceso, ¿no? Esas palabras que inventan, ¿no? Los gringos invaden Irak y la operación Victoria del Desierto, ¿no? Una palabra fantástica, ¿no? Entonces ahora la palabra fantástica es nuevo pacto social, ¿no? Como la repiten tantas veces, uno tiende a creer que el plebiscito es para que haya una nueva constitución, un nuevo pacto social. Pero es todo lo contrario. Nuevo pacto social, ¿me podría decir cuál es el viejo pacto social? Porque hay uno nuevo, tendría que haber uno viejo, ¿verdad? Entonces usted repasa la historia, ¿en qué momento pudo haber un pacto social? No sé, probablemente el 11 de julio del 71, cuando Radomiro Tomic y Allende se ponen de acuerdo, se nacionaliza el cobre y el general Prat, el ejército, la marina y la aviación acuerdan nacionalizar el cobre, apoyan la propuesta de Allende. Podríamos decir que ese día hubo un pacto social transversal de moro y cristiano en Chile y nos pusimos de acuerdo en nacionalizar el cobre. Podría ser, pero esta gente no se refiere a eso. Lo que quieren hacernos creer es que el año 89, cuando el gobierno de los Estados Unidos impuso una transición de los militares a los civiles, con dinero norteamericano, con la presencia del embajador norteamericano, con todo tipo de corrupción, para que los partidos políticos aceptaran esa camisa de fuerza, eso habría sido un pacto social. Y la historia acredita que ese pacto en realidad lo hicieron en secreto
Ricardo Lagos, Patricio Elwin, José Antonio Viragallo, el general Ballerino y el ministro del Interior. Y atrásito mirando el embajador de Estados Unidos, que era el que daba el visto bueno final, ¿no? Porque ellos impusieron ese pacto. Es un pacto de 5 personas, no es un pacto social, es un pacto de la élite rica con la élite parlamentaria, no es un pacto social. Entonces se presenta como un avance, como un progreso, un proyecto, una conspiración, un complot que se urdió el jueves 14 de noviembre, desde las 12 del día hasta las 3 de la madrugada del 15 de noviembre. Estuvieron ahí ellos 16 horas, 15 horas reunidos y la tele todo el día encima de ellos. ¿Estamos terminando? Ya. Y en ese complot a escondidas del pueblo, porque no había ningún solo populárico ahí, es una conspiración de la élite rica. Todos los diputados, por el solo hecho de ser diputado, usted pertenece inmediatamente al 1% más rico de Chile. Gana 9 millones de pesos. Automáticamente, aunque sea una persona de origen modesto, pregúntenle a Víctor Fuente, el diputado allá de Coyhaique, ¿verdad? De manera ipso facto pasa a ser usted miembro del 1% más rico. Y el senador gana 16 millones de pesos mensuales. Y el señor que nos dio la noticia a las 3 de la mañana por televisión, el presidente del Senado, ese señor gana 32 millones mensuales. Entonces, ¿qué estaban haciendo esa noche ellos? Estaban respondiendo a la demanda de 3 millones de chilenas, chilenos, Arica, Magallanes, y dentro y fuera del país. Fuera del país más de 1 millón de personas que reclaman lo mismo. Contra la FP, contra la salud, la educación, qué sé yo, son salarios, ¿no? En Chile el que trabaja es pobre, tiene contrato, pero más de la mitad gana menos de 350.000 pesos y con 350.000 pesos usted es pobre, ¿ya? Toda esa gente explotó. Hubo 9 elecciones en el año 1990 hasta hoy y los candidatos fueron todas estas veces a prometerle, no cumplió ninguno, ningún partido dijo tal cosa y la cumplió, ninguno. En nombre de la socialdemocracia, en nombre del socialcristianismo, en nombre del marxismo, en nombre de la revolución, en nombre de Allende, en nombre de la divina providencia, ninguno cumplió sus promesas. Ninguno cumplió sus promesas. No cambió Chile. Siguió la corrupción desenfrenada y lo peor, siguió Chile siendo una neocolonia en manos de capital extranjero. No una democracia, no una república, no una soberanía. Entonces ese complot se hizo para que no siguieran más las marchas. Porque si seguían las marchas, Piñera podía caer al otro día. No porque 3 millones de personas puedan votar a Piñera, no. Ni 10 millones de personas en las calles pueden votar a Piñera. No. Es porque el gobierno de los Estados Unidos veía que ahí podría venir una erupción que significara perder el cobre y que el pueblo chileno recuperara el cobre, recuperara los fondos de la AFP, recuperara el agua dulce, recuperara el agua del mar, recuperara la pesca, recuperara el litio, recuperara su soberanía, su autodeterminación. Un poquitito más y viene la Asamblea Constituyente, que es el peor terror que puedan sentir los ricos de Chile y de Estados Unidos y de Europa, los ricos del mundo, del capitalismo global. Le temen a eso. Y como le temen a eso, toda esta puesta en escena que se hizo esa noche del 15 de noviembre apuntó a impedir que se haga realidad la Asamblea Constituyente que estaban pidiendo 3 millones de personas, sin que hayan leído ni un solo texto de Carlos Marx ni de Federico Engels. No, la gente entiende que para hacer la Constitución nosotros mismos, y no que nos la impongan de arriba abajo, ni 4 generales, ni 4 obispos, ni 4 empresarios, ni 4 senadores, no. Para que hagamos nosotros la Asamblea Constituyente y dictemos nosotros nuestras leyes, nuestros impuestos, nuestra Fuerza Armada, nuestros tribunales de justicia, los derechos de la mujer, los derechos de los mapuches, los derechos de los adultos mayores, todo lo que existe de vida en común de la sociedad chilena, solamente para que sea legítima, se hace en una asamblea constituyente. Y lo que hicieron ese día fue negarla e impedirla mediante un mecanismo
que conduce a que todo el país siga igual, no haya ningún cambio importante y siga el país en manos de capital extranjero y en manos de una oligarquía de empresarios, de militares y de parlamentarios. Gracias. Muchísimas gracias, don Gustavo. Bueno, ahora damos paso a una ronda de preguntas. Vamos a hacer rondas de 3 preguntas. Le pedimos encarecidamente que las preguntas sean concisas, sean muy concretas, no mucha introducción, por favor, directo al grano, y que en la medida de lo posible no se repitan, cosa de que podamos ir abarcando todas las inquietudes posibles. Sí. Primero que nada, agradecerle. La verdad que me deja muy satisfecho porque primera persona que habla de que no estamos en un país democrático. Nos engañaron. Nosotros siempre hemos tenido una pseudo-democracia. ¿Ah? Y los políticos y todos nosotros seguimos jugándonos la boca con la democracia, porque nosotros es el pecado nuestro. Si todos hablamos de democracia, ¿por qué no decimos lo que es? Se lo agradezco infinitamente. Lo demás le agradezco también que haya nombrado al compañero Ezequiel Ponce, de lo cual somos coterráneos, ¿verdad? Viene la comuna de Olumón. Porque nunca lo han nombrado, en ninguna parte, ni en el Partido Socialista lo he escuchado que lo han nombrado. ¿Ah? Olviden eso. Y ahora viene la pregunta. ¿Es lo mismo decir asamblea constituyente que asamblea constitucional? Si pudiera darme la diferencia, por favor. Hagamos las 3 preguntas. Una pregunta. ¿Qué piensa y qué opina usted sobre las fake news de lado y lado y los montajes que hay de lado a lado? Porque yo, igual que muchos, he visto montajes de lado y lado. Y ya uno no sabe realmente qué creer. Presta el papelito. ¿Hay otra? ¿Otra pregunta? ¿A usted? Que esa noche se hizo una apuesta de que podía haber un golpe de Estado y que los milicos se negaron a salir si es que no tenían la garantía de no ser beneficiados bajo ley civil, sino que ley militar, y que ahí estuvieron de acuerdo en que salían y no se hacía nada, el Piñera, el Chilevano, y los que se pusieron fue, me parece, Blumen y la jubilada. Bueno, parece que me excedí de tiempo. Me disculpo porque la introducción fue más larga de lo que... ¿Cuánto me excedí? No te preocupes. ¿Tú me perdonas? Bueno, si ya me perdonan ustedes tienen que... Bueno, es la diferencia que hay entre un cocodrilo y un elefante, más o menos, ¿no? Lo que es la Asamblea Constituyente y la Convención Constitucional. La Asamblea Constituyente es un escenario donde están los representantes elegidos por las y los chilenos de dentro y fuera del país, ¿no? Con un mandato preciso. Hagan una nueva constitución, hagan todo el sistema institucional. Cuidado con que la expresión nueva constitución pase como que ese es el objetivo. No. El país es mucho más que la Constitución. Están los códigos del trabajo, código civil, ¿verdad? Código del procedimiento penal. Están las leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿cómo funcionan? No funcionan por la Constitución, funcionan por la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que tiene como 140 artículos. ¿Ya? Y que, si usted cambia la Constitución, no cambia la Ley Orgánica. O sea, dicho en buen chileno, pueden seguir robando igual a pesar que hay una nueva Constitución, ¿ya? Con los mismos privilegios que tienen ahora, etcétera, etcétera. Está la Ley Orgánica de la Salud, la Ley Orgánica de la Educación, la Ley Orgánica del Cobre, que es el escándalo más grande, porque la Ley Orgánica del Cobre, del año 1982, dice que el cobre se puede privatizar, puede ir a mano extranjera. Y 2 años antes se había dictado la Constitución, por la firma de estos 4 generales, el bando militar de estos 4 generales, y ese bando militar dice que el cobre es de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado, ¿ya? En un país civilizado la Constitución está por encima de las leyes. La ley deriva de la Constitución, aplica la Constitución, es una rama del derecho. En Chile no.
En Chile, por eso digo que está caro para la República. En Chile se viola la Constitución todos los días y se entrega el cobre a mano extranjera de manera ilegal porque se hace prevalecer la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras del 23 de enero de 1982, que viola flagrantemente la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Entonces, yo hablé una hora. Bueno, en una hora que hablé yo, ahora en este rato se fueron de Chile 15 millones de dólares, así, por internet. No nos dimos cuenta. Y sin que ninguno de nosotros autorizara, solamente por concepto de cobre se fueron 15 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras colosales que se van de Chile ilegalmente. O sea, no venga aquí con que izquierda o derecha. Yo puedo ser más momio los momios, pero querer a mi país, por favor, sentirme patriota, sentirme que el cobre es mío, es chileno. Yo les insto a leer el discurso del senador del Partido Nacional, Francisco Bulnes Sanfuentes, pronunciado en el Senado en julio de 1971, cuando él, al votar a favor de la Asamblea de la nacionalización del cobre, dice que nacionalizar el cobre es plenamente compatible con la doctrina liberal que él sustenta. Entonces, no es cuestión de izquierda o derecha, es que el cobre es de todos los chilenos. Según la Constitución democrática que teníamos en 1971 y según el bando militar que tenemos vigente hoy en Chile. ¿Por qué? Porque como los generales, jefes del Ejército, Marina y la aviación, fueron consultados por Allende para nacionalizar el cobre y el Estado Mayor de las 4 armas votaron a favor de la nacionalización, cuando se produjo el debate en la Junta Militar el año 1980, Guzmán, Ortúzar y la UDI, la extrema derecha, trataron de privatizar el cobre. Y esto está en el acta de la reunión. Y se encontraron con la sorpresa de que el primero que se opone a privatizar el cobre y entregarlo a mano extranjera es José Toribio Merino Castro. Ustedes comprenderán que no es santo de mi devoción, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Un jefe militar fascista, sanguinario, todo lo que usted curaba más. Sí. Había que ponerle el micrófono así, los periodistas, porque el tufo era inaguantable. Bueno, entonces como los militares tenían ese resabio nacionalista, no quisieron privatizar el cobre. Y José Toribio dice lo siguiente, en el acta está, dice: mientras esté esta junta militar no podemos privatizar el cobre porque estamos muy desprestigiados y se nos va a echar todo el mundo encima. Cuando lleguen los civiles después de nosotros, allá ellos si quieren privatizan. Dicho y hecho, llegó Erwin y empezó, antes de un mes empezó a privatizar el cobre. Para eso se hizo la transición, no para que terminara la dictadura, es para que terminara la soberanía del pueblo chileno sobre su principal riqueza, el cobre. Para eso se hizo la transición. Y para eso se escogió a los partidos políticos y se les dio dinero a los candidatos a senadores y diputados. Ninguna persona que esté en esta sala va a tener el dinero suficiente para financiar una campaña de diputado. Usted no es diputado si no tiene 1.000 millones de pesos, no es senador si no tiene 5.000 millones de pesos. Ese dinero viene de arriba, de las altas corporaciones, ¿no? Y con eso se financió la transición. Y por eso entonces, que ahora estamos ante la situación de que lo único que podría resolver todo esto sería una asamblea constituyente. Pero como al hacerse la asamblea constituyente todos vamos a poder opinar, va a haber una gran mayoría, una aplastante mayoría que va a poner fin a la AFP, que va a poner fin al negocio de la educación, fin al negocio de la salud, que va a clamar por la igualdad de las mujeres y los hombres, por los derechos de los ancianos, los adultos mayores, que va a defender al niño, que va a... 1.300 niños asesinados en el Sename, por favor. ¿Acaso no produce una conmoción? ¿A nadie le produce una sensibilidad de que el Estado chileno asesina a 1.300 niños y no hay culpables? ¿Por qué no hay culpables? Porque la dictadura de los medios de comunicación es tan absoluta, es tan totalitaria, que le hacen creer que el 18 de septiembre es el día de la independencia de Chile. Y le hacen creer que somos un modelo para el mundo. Entonces,
¿qué es lo que ha hecho la dictadura en los medios de comunicación? Ha instalado de que la manera de evitar la asamblea constituyente es una convención constitucional, ¿verdad? En el ordenamiento jurídico de Chile no existe la convención constitucional. Ustedes pueden analizar desde 1822 para adelante, las primeras actas constitucionales, no aparece. Por lo tanto, la convención constitucional, desde el punto de vista, digamos, ontológico, son dos palabras juntas, no significan nada. ¿Quién le pone contenido a esas dos palabras juntas? Un grupo de expertos, por supuesto. Lo va a hacer el perraje, lo van a hacer los patipelados. 6 expertos de un bando, 6 expertos del otro bando. Los 12 totalmente fieles al modelo neoliberal, al modelo económico y a la oligarquía de partidos que tenemos encima. Y estos señores entonces dicen que la Convención Constitucional está por debajo y tiene que acatar la Corte Suprema de Justicia. En la constituyente está por encima de la Corte Suprema de Justicia. Dice que la Convención Constitucional no puede aprobar nada por menos de 2/3. ¿Ya? En una asamblea constituyente es la constituyente la que decide los quórum. No se la deciden los señores diputados. ¿Ya? Los diputados son poder constituido. O sea, son personas que han recibido un mandato nuestro. La soberanía la tenemos nosotros, los que estamos en esta sala. Nosotros los llamamos poder constituyente originario. Esa es nuestra identidad, ¿no? Si estamos reunidos, estamos discutiendo, estamos pensando cómo vamos a construir Chile, somos un poder constituyente originario y tenemos más atribuciones que los diputados, más atribuciones que los senadores. Nosotros los podríamos, si fuéramos democráticos en Chile, los podríamos destituir. Si les dimos un mandato y no están cumpliendo el mandato, los destituimos. Cuando usted contrata a un abogado para que no lo metan preso y lo meten preso, usted destituye al abogado, le quita el mandato. Igual con el diputado, usted le quita el mandato al diputado. Entonces, en la Asamblea Constituyente no ocurre de que los diputados, ni los senadores, ni los militares, ni los obispos, ni nadie de la superestructura del Estado manda la constituyente, los que están ahí en la sala, porque han sido elegidos por el pueblo para tener la soberanía nacional. En una constituyente se puede declarar que el Senado entra en receso. Páguenle el sueldo, pero no sigan haciendo más leyes, porque si yo estoy haciendo las leyes de la economía, de la educación, ¿cómo voy a permitir que otros señores estén haciendo leyes? En la Convención Constitucional sí van a poder seguir haciendo leyes. Ahora, el escándalo mayor, bueno, todo esto es escandaloso. El escándalo mayor es que los delegados a la Convención Constitucional van a elegirse en octubre, ¿verdad? La convención va a entrar en función en diciembre, ¿verdad? Va a funcionar un año, ¿verdad? O sea, en diciembre del 2021 va a estar terminando sus trabajos la Convención Constitucional, ¿verdad? Bueno, en diciembre del 21 va a estar elegido el nuevo presidente sucesor de Piñera, la nueva Cámara de Diputados por 4 años más y el nuevo Senado por 8 años más. ¿Creen ustedes que puede ser soberana una Asamblea Constituyente que le están haciendo las leyes por el lado? Es absurdo. O sea, esto no tiene nada de constituyente. Pero como el objetivo del 15 de noviembre, el 15 de noviembre fue este cambullón, el chanchullo. Estas 16 horas que cambiaron el panorama político de Chile. El 15 de noviembre, lo que interesaba no era salir de la crisis, no interesaba el hambre del pueblo, no interesaba la necesidad de ser más democrático. Lo que era importante era terminar con las marchas. Y eso lo lograron. Ya lo lograron. Están chiquititas. Existen, pero están chiquititas. Y vamos a ver qué pasa en marzo. No es tema de este debate. Pero, un minuto más. Pero ellos inventan la Convención Constitucional para impedir la constituyente. Sin embargo, saben que están engañando al pueblo, a todos los chilenos y a todo el mundo, y crean una gran campaña publicitaria. Mañana, tarde y noche, todos los días dicen el proceso constituyente, la Convención Constituyente, incluso respetables abogados que hasta ayer eran respetables para mí, andan diciendo es lo mismo, es más o menos lo mismo. Yo no sé, por eso le decía un lagarto con un rinoceronte. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Lo que ocurre es que está derrumbándose
el gobierno, toda la institucionalidad, y podía caer Piñera, no porque el pueblo lo echara, porque el pueblo con marchas no puede echar a nadie. ¿Quién podía echar a Piñera? El gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos está hasta aquí con Piñera, si hasta ahora no lo respalda. Entonces, para evitar que caiga Piñera, porque cae Piñera y puede caer el Parlamento, y dejamos de ganar 9 millones de pesos los diputados, y dejamos de ganar 16 millones de pesos los senadores, entonces los diputados se reunieron entre gallo y medianoche sin preguntarle a nadie, y le dieron un respiro a Piñera, y se dieron un respiro a sí mismos. Y ganaron un año, van a seguir ganando un año 32 millones de pesos mensuales el señor presidente del Senado. ¿Ya? Entonces esto no fue para salvar la democracia, fue para salvarse ellos. Porque en las marchas el 95% apuntaban con el dedo a los diputados, a los senadores, como parte del problema, como parte de la corrupción, como parte de la impunidad, como parte de la legitimación de la explotación de la riqueza de Chile por parte de potencia extranjera, como parte de la violación de los derechos humanos del pueblo chileno. El acuerdo se llama Acuerdo por la Paz, no tiene una palabra para juzgar a los criminales que le quitaron la vista a más de 400 jóvenes, ni una palabra por los asesinatos. Eso no es un acuerdo por la paz, es un acuerdo para reproducir la casta parlamentaria que ha estado permanentemente legitimando esta dominación extranjera, estos abusos sobre los derechos humanos de los chilenos. Y por lo tanto, hablan de proceso constituyente. No es un proceso constituyente porque no constituye. Cuando ustedes formaron este centro cultural, cuando formaron la junta de vecinos de su barrio, cuando formaron el club deportivo de su barrio, el club de Rayuela, ustedes constituyeron el club de Rayuela, se juntaron los jugadores de Rayuela y decidieron que la cancha de Rayuela va a estar ahí, que el presidente va a hacer este, que el tesorero va a hacer este otro, que va a tomar las actas. ¿Cómo se organiza el club de Rayuela? Bueno, la Asamblea Constituyente constituye el país, constituye cómo están las Fuerzas Armadas, cómo está el Senado, la Cámara de Diputados. Lo más probable es que una constituyente democrática suprima 2 cámaras, no necesitamos 2 cámaras, necesitamos una. Suprime la cantidad de generales. Chile tiene más generales de ejército que Estados Unidos per cápita. Chile tiene los sueldos de los diputados y senadores más altos de todo el continente. El expresidente de Chile gana más que el rey de España. Por haber sido 4 años presidente, gana más que el rey de España. Esto es absolutamente grosero, esto es absolutamente antidemocrático. Es indigno de una república, de una nación que se cree los jaguares, los ingleses de América, ¿no? Los macanús en un mal barrio, todo lo demás son unas porquerías. Toda esta situación es absolutamente desbordante. ¿Y por qué tenemos que aceptarla si en Chile tuvimos en 1536 Michimalonco derrotó al ejército español, en 1558 Lautaro derrotó al ejército español, en 1598 Pelantaro derrotó al ejército español, por eso partí por el poema de Ercilla. Si en Chile nacionalizamos el cobre, en Chile tenemos a Gabriela Mistral, a Neruda, a Violeta Parra, tenemos luminarias que asombran al mundo, tenemos gente que va a hacer clases de doctorado, de posgrado a Harvard, a las principales universidades europeas. Chile tiene mucho talento, mucha historia. En Chile se intentó el primer proceso de industrialización con Pedro Aguirre Cerda, y toda nuestra generación, ¿por qué lo llamo en el pecho? Porque nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, estudiamos en colegios con buenos profesores, respetuosos, que pronunciaban bien, que redactaban bien, que tenían bonita letra, caligrafía, nos enseñaban gimnasia y nos enseñaban música y canciones chilenas, y amábamos a nuestro país y respetábamos al prójimo. Éramos pluralistas por naturaleza. A nadie en nuestra generación se le hubiera ocurrido que porque tú eres capitalista y yo soy socialista, yo te voy a degollar a ti, o te voy a mandar al exilio, o te voy a matar, o voy a violar a tu hija en presencia tuya. A nadie se le hubiera ocurrido que como por venganza política le voy a introducir ratones en la vagina a una mujer indefensa desnuda en una parrilla sometida a shock de eléctricos. Esto es un salvajismo absoluto. Y lo que ha hecho Piñera es la expresión jurídica de ese salvajismo. Imponernos el proceso, el mal llamado proceso constituyente, la convención constitucional, y diciéndole a los delegados de que si no tienen 2/3 no pueden redactar una línea. ¿Qué está diciendo Piñera? Que en Chile manda 1/3. Con 1/3 más 1
usted decide qué entra y qué no entra en la Constitución. ¿Y por qué tanto alaraca? Porque si hay constituyentes la van a perder. Yo les voy a dejar aquí en manos de las autoridades, de los dirigentes de este centro, la declaración del experto en Derecho Constitucional, el doctor Hernán Montealegre, que sabe de Derecho, que además tiene un lugar en la historia por la defensa de los derechos humanos, que declara que por el solo hecho que hubo 3 millones de personas en las calles, el Poder Constituyente ya habló, que ya no hay que hacer una encuesta para saber lo que la gente quiere. La gente quiere en Chile hacer sus propias leyes. Eso es lo que quiere. Y yo les doy seguridad, conociendo lo que he podido conocer de todas las asambleas constituyentes modernas. He recorrido afortunadamente muchos países en que he presenciado las constituyentes, que en las constituyentes se negocia, se llega a acuerdos, se llega a consensos, pero no a oscuras, entre gallo y medianoche, dándose la cara, enfrentándose los debates. Ahí no le dicen a usted que hable 3 minutos. No, ahí no le están pidiendo, a usted puede hablar lo que quiera, 3 horas, 5 horas. ¿Por qué? Porque usted representa al pueblo, usted representa al soberano. Esa es la importancia de la Asamblea Constituyente. Antes el soberano era el rey, el papa, el emir, el sultán, el emperador. Ahora el soberano es el pueblo. Esto lo dice O'Higgins. La Asamblea Constituyente la proclamó Camilo Enríquez en la Aurora de Chile. Está en el ADN de la República de Chile. Pero estos Camilos Enrique, estos José Miguel Carrera, estos Manuel Rodríguez, fueron una golondrina que no hace verano. Eran hijos de ricos que creían en la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Murieron todos encarcelados, exiliados, todos fracasaron. Y lo que nos instalaron en realidad no fue una hermosa República de Chile, fue la dictadura del 1% que para encaramarse en el poder mataron a 2.000 liberales en la batalla del Ilcay. Hay que saber eso. La República de Chile nace sobre un charco de sangre en que los oligarcas pagados por la corona inglesa en la batalla del Ilcay derrotan al ejército de Chacabuco, al ejército de Maipú, al ejército de Ramón Freire. Imponen la dominación sobre toda la sociedad chilena de la misma casta aristocrática que había servido al rey de España durante 300 años. Ese 1% que se impuso en el poder en 1833 con la Constitución de Portales sigue en el poder hasta hoy. Esto no es una cuestión de Piñera, esta no es una cuestión de Bachelet, ni de Ricardo Lagos, ni del Partido Comunista. Esas son payasadas. Este es la República de Chile que no ha podido ser realidad, la democracia que no ha podido ser realidad, la transición a la democracia que no ha podido ser realidad, y puede ser realidad, porque somos muchos, somos inteligentes, tenemos talentos, y hemos tenido asambleas constituyentes en todo el barrio, en toda América Latina, y por eso nosotros hoy día tenemos que cortar por lo derecho. Los que estamos aquí somos los más poderosos. Tú puedes ser radical, PPD, comunista, socialista. Al carajo con eso, al carajo. En la constituyente vamos a discutir cómo nos repartimos la riqueza del cobre. Y yo le estoy seguro, le doy firmado, que cuando discutamos en la Asamblea Constituyente cómo vamos a explotar el cobre para Chile, la diferencia entre el comunista, el radical, el socialista, el católico, el ateo, el masón o el luterano van a desaparecer, porque hay que tener un mínimo sentido común. Y por eso que el 11 de julio del 71 fue el día más importante de toda la historia de Chile, porque ahí los partidos no pudieron justificar sus diferencias, tenían que estar de acuerdo. Y hoy día tenemos que estar de acuerdo en que las leyes las vamos a respetar, siempre que las hagamos nosotros. Los mapuches pueden ser chilenos, pueden sentirse chilenos, pueden querer la bandera chilena y pueden querer el himno nacional chileno, siempre que el Estado chileno los considere como parte esencial de la naturaleza de Chile. Si estaban antes que nosotros, son los más chilenos los chilenos. Por lo tanto, no puede haber un país democrático que no considere a los mapuches como parte de un Estado plurinacional. Y los huilliches igual, y los aymara, y los quechas, los afrodescendientes que hay en el norte, que son 5.000, los pascuenses, todos podrían sentirse chilenos y no como la gran autoridad de Rapa Nui, que planteó la otra vez que ellos querían ser holandeses, que estaba discutiendo con los holandeses para que Isla de Pascua sea un territorio holandés, porque los chilenos tienen hasta aquí. Entonces, este es un llamamiento que tiene que ver
con el amor a la vida, con el amor a la naturaleza. Están destruyéndonos la naturaleza, no para que ganen más las chilenas y los chilenos, es para que ganen más las empresas transnacionales, Monsanto, Rockefeller, Citibank. O sea, ellos están ganando con la destrucción de la naturaleza. Y a nosotros nos piden que cortemos el agua para lavarnos los dientes. Y con el agua que consume una empresa minera en un día, se alimentaría todo el agua de Santiago. O sea, es una cosa muy grosera, pero que tiene solución. La solución se llama Asamblea Constituyente, y en esa Asamblea Constituyente el pueblo se hace respetar. No es un fetiche, no va a comenzar la felicidad el día en que haya una constituyente. Vamos a comenzar a pavimentar, a emparejar el terreno. Vamos a estar haciendo que cada uno de nosotras y de nosotros sienta que es respetado. Ahí en la constituyente el pueblo se hace respetar. Y por eso no podemos seguir en manos de esta pequeña oligarquía que ha trascendido todas las fronteras de la decencia, del respeto. Y ahí me refiero a lo que señaló el señor sobre el tema de los fake news. En realidad, si nosotros, hay gente nuestra que hace fake news, que dice todo tipo de tonteras ahí, junto con las demandas justas, pero si nosotros hacemos 100 fake news, el Ejército, la Marina, la Aviación y Carabineros tienen más de 1000 funcionarios con sus computadores haciendo miles y miles y miles de fake news. Todo lo que usted ve en Internet, en Twitter, todas las intrigas que circulan en el ciberespacio, están administradas por sistemas de desinformación masivos generalizados. Y por eso no sabemos lo que está pasando en el mundo. No sabemos cómo el mundo avanza hacia la democracia, cómo muchos pueblos se están liberando. Y en este momento tenemos la suerte, porque es absolutamente fortuito para los que estamos aquí, por lo menos, que no tenemos poder, que en Estados Unidos se derrumba la dominación de la vieja oligarquía norteamericana. Están agarrados de las mechas en un choque de trenes, no hay ningún punto de acuerdo entre el sector, llamémosle así, industrial, Rockefeller, los que fueron la experiencia del siglo XX, ¿verdad?, de la Ford, etcétera, con el capital financiero especulativo que se introdujo a fines del siglo pasado. Es decir, esa pelea entre ellos puede terminar o en una guerra civil de Estados Unidos, en un impeachment para el presidente Trump, o en un aislamiento total de la economía norteamericana respecto de Europa, de Asia, de África. O sea, hoy día la potencia que tiene Rusia y China, India, Irán, Irak, Sudáfrica, los países del Magreb en África, es el doble de la potencia económica de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una potencia militar. El gasto militar de Estados Unidos, 700.000 millones de dólares, triplica todo el gasto militar de los restantes 196 países del mundo. Tiene 900 bases militares. Y en todas esas bases militares está el cobre chileno. Y dentro de esas bases militares hay una aquí en Chile, que se instaló sin permiso nuestro. Entonces, este es un buen momento. La debilidad del imperio nos da espacio, nos queda un tiempo, una coyuntura para levantar nuestras banderas. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido millones de personas reclamando Asamblea Constituyente. Lo hizo Vicuña Maquena, lo hizo Pedro León Gallo, lo hizo Manuel Antonio Mata. Por la Constituyente se la jugó Arturo Sandri Palma, Carlos Ibáñez del Canto, Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González Videla, nuevamente Ibáñez en el periodo del 52 al 58, Frei Montalva, Allende. Todos apuntaban a la Constituyente. Todos los que estuvimos contra Pinochet nos comprometimos con una Asamblea Constituyente. A Frei Montalva lo mataron porque proclamó la necesidad de una Asamblea Constituyente el 28 de agosto de 1980 en el Teatro Caupolicán. Era el único que podía hablar. Él aceptó, habló a nombre de todos nosotros. Y a nombre de todos nosotros proclamó la Asamblea Constituyente. El grupo Los 24, que encabezaba un venerable masón, Manuel Sangüesa Cruz, en ese grupo Los 24, que eran como 80, pero los 24 eran legales, los demás andaban escondidos. En ese grupo estaba don Patricio Elwin Azócar. Y ahí está la firma de don Patricio Elwin apoyando una Asamblea Constituyente y redactando un nuevo proyecto de constitución que se iba a someter a debate en una Asamblea Constituyente al día siguiente que se fuera Pinochet. Se fue Pinochet y ¿qué pasó al día siguiente? Escondieron. ¿Por qué escondieron? Porque no triunfamos nosotros. El 11 de septiembre de 1990 no entró el pueblo a la moneda, entraron las empresas transnacionales a la moneda.
entraron los capitales extranjeros y entró toda una casta de dirigentes políticos mayoritariamente mediocres, no digo que sean todos mediocres, pero mayoritariamente mediocres, que para poder ser concejal, alcalde, diputado, senador, para hacer carrera, tienen que saber guardar la lengua y no denunciar nada de lo que están viendo. Pero no importa, 3 millones de chilenos lo denunciaron. Eso ya está, esa tarea está cumplida. Ya aquí no hay que preguntar si hay corrupción o no hay corrupción, no hay que preguntar si nos están robando el cobre, ¿sí? No hay que preguntar si los abusos de la policía son tolerables o que la discriminación de la mujer o de los pueblos originarios sea tolerable. Eso ya está juzgado. Ahora pongámonos a trabajar. Formemos en este mismo instante una agrupación de ciudadanos de Quilpué y creámonos el cuento, somos un poder. Si actuamos juntos, si deponemos nuestro sectarismo, sí vamos a poder no solo generar una asamblea constituyente para hacer una constitución que nos represente a todas y a todos, vamos a poder ganar las elecciones. Nosotros necesitamos, para que haya asamblea constituyente, punto 1, ganar el plebiscito de entrada, o sea, el plebiscito que autoriza que haya asamblea constituyente. No esta cuestión trucha que nos están proponiendo el 26 de abril, porque para que no haya asamblea constituyente nos dicen, usted tiene derecho a decidir, opte, si lo devora un elefante o lo devora un rinoceronte. Comisión mixta, 50% diputados, 50% ciudadanos electos. Convención constitucional, ¿no?, donde todo el sistema lo administran los mismos partidos políticos de siempre. Ellos están seguros, y con razón, de que si triunfa la convención constitucional van a tener el 80% de los delegados a la convención, por lo tanto no va a cambiar nada sobre lo que importa que cambie. Usted puede redactar la Constitución de 10 maneras diferentes, puede cambiar todos los artículos de la Constitución, pero dejar intacto el cobre en mano extranjera, intactos los privilegios militares, intacto el deterioro de la naturaleza, la depredación ambiental, intacta los privilegios de las empresas extranjeras. Queda todo igual, pero le van a presentar como una nueva Constitución. Ahora va a llevar la firma de Piñera, no la firma de Lagos, ¿ya?, o el sucesor de Piñera. Es decir, cuando es que la alegría ya viene, es porque no hay alegría que venga. Lo que hay es una élite que nos hace un giro de tuerca para, a lo gato pardo, cambiar las cosas para que sigan igual. En este momento, nuestra principal preocupación tiene que ser elegir un colectivo acá que nos permita estudiar estas cosas. Esta cuestión no se aprende ni en una charla, ni en una semana, ni en un mes. Hay que permanentemente estudiar, estudiar y estudiar. Porque para entender una constituyente usted tiene que saber de historia, de economía, de derecho, de sociología, de ética, sobre todo, muy importante, de ética, ¿no?, y de antropología, saber de dónde venimos. Por eso que partí con el poema de Alonso Ercilla. Y claramente nosotros en este momento no nos podemos hacer cargo de estos fake news. La última pregunta fue exactamente eso, de que era un golpe de Estado. Esto lo dijo Bachelet así como un chiste cuando fue a ver ¿te acuerdas cuando fue a ver al presidente Obama? Se mandó este chiste la señora Michelle en la isla, ahí en la misma sala oval ante los periodistas. Le dijo, ¿usted sabe por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Entonces Obama se sorprendió, le dijo, no sé, porque en Estados Unidos no hay embajada yanqui, ¿no? O sea, el que crea que en Chile el golpe de Estado lo dio Pinochet no entiende nada. Pinochet fue un peón, fue un pelele. Los mismos que lo pusieron lo sacaron. Le envenenaron 2 granos de uva, por favor. Con 2 granos de uva Estados Unidos derrocó a Pinochet. Así, con el dedo chico. Con el dedo chico. Este golpe de Estado se dio con 7 barcos de guerra de Estados Unidos anclados en el puerto de Valparaíso, en la operación UNITAS. Y el que dirigió el golpe no fue ni Pinochet ni Carlos Díaz Estrada, son leceras. El que dirigió el golpe fue el capitán de navío de la Marina de Guerra de Estados Unidos, jefe de la CIA, Charles Wright. Él dirigió el golpe de Estado, él determinó a qué hora se bombardea la moneda. Y ese señor se encariñó tanto con su victoria en Chile que se enamoró de una chilena, se casó en Chile y estuvo 40 años con identidad falsa en Chile y murió hace 3 años en una casa de reposo
pagando 6 millones de pesos mensuales porque ya estaba senil, ya estaba sin uso de razón, y su linda esposa chilena vive hoy en Miami una vida esplendorosa, por supuesto. Y la transición del año 89 es enteramente financiada, organizada por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso que el cobre que ni los militares corruptos y sanguinarios se habían atrevido a entregarle a Estados Unidos, se lo entregaron los gobiernos civiles en estos 30 años. Y eso no nos dicen a nosotros. Que si se hubiese mantenido la actitud de la dictadura militar de no desnacionalizar el cobre, no tendríamos ningún problema ni de becas, ni de jardines infantiles, ni de niños del Sename, ni de cárceles, de este infierno que son las cárceles, ¿no? Ni habríamos tenido ningún problema de la corrupción de la política, que ya pasó todas las fronteras. O sea, la política hoy día es un negociado y no tiene que ver nada con el hambre del pueblo ni con los derechos del pueblo. Tiene que ver con que si elijo un diputado más, gano tanto dinero más, tanta influencia más. Y no están de por medio los intereses del pueblo chileno. Por eso la Asamblea Constituyente es un momento fundacional, más bien dicho, refundacional, porque tiene que cambiar la Constitución y cambiar las leyes orgánicas constitucionales, que son 19, no solo la Constitución, 19 leyes orgánicas constitucionales, y tiene que cambiar las leyes secretas. Hay que anular las leyes secretas. 122 leyes que todos los que estamos en esta sala tenemos que acatar porque somos ciudadanos, y no las podemos leer, no las podemos escuchar, porque son secretas. No hay en América Latina un país tan bananero como Chile. Es macondo, porque acatamos leyes secretas, y los parlamentarios han tenido 30 años para cambiarlas y no las han cambiado. ¿Por qué? Porque no llegó la democracia, pues. Vamos a conquistar la democracia no a partir de mañana, a partir de ahora. Aquí está la democracia. Generémosla con nuestra unidad como ciudadanos de Quilpué, como ciudadanos de la Quinta Región, como ciudadanos patriotas que somos de Chile. Muchas gracias. En honor al tiempo, dejamos hasta acá la conversación. La última. Sí, sepa que es la excepción que vamos a hacer pensando que ya son las 8. Lo que ha dicho Gustavo es la verdad. Y sucede que la verdad Chile no la conoce. La estamos conociendo nosotros desde hace poco, desde hace muy poco tiempo. Y yo creo que esta verdad debería ser conocida por todos los chilenos. Yo le digo, ¿eso está firmado completamente? Sí. Entonces eso, final, debería ser editado y entregárnoslos a nosotros para viralizarlo. Así va a ser. Ese es el objetivo, porque esta cuestión de convención que le pusieron, yo sé, yo estudié neurolingüística, yo sé, hago hipnosis también, ¿ya? Entonces, metieron esa cuestión, solamente me volar la verdad. Y esa cuestión la tengo clarita yo. Mira, es tan importante este punto. Muy cortito, una vez más. Bien, por favor. Para negar la constituyente, crean la convención constitucional. Olvídense de la convención mixta. La convención mixta es un espantapájaro, está para que la gente la deteste y vote por la otra, que es lo que a ellos les interesa. Pero, como el objetivo es dividir a los que queremos asamblea constituyente, lanzan a un montón de periodistas e intelectuales, entre comillas, a decir que esto es lo mismo que una asamblea constituyente, que incluso que es proceso constituyente. ¿Ya? Pero no tomen nota, por favor, de estos 3 hechos que les voy a nombrar, porque ustedes los conocen, pero se les pasaron probablemente inadvertidos. Primer hecho, del porte de una montaña. El presidente Piñera, cuando promulga esta ley, que es una ley ilegal, que es antidemocrática, etc., usa 2 veces la expresión asamblea constituyente. Todo el país lo escuchó. Leyó, no improvisó. No son piñericosas. Es una perversa intención de engañar, porque no es un proceso constituyente ni es una convención constituyente. Punto 1. Segundo hecho relevante. El 11 de noviembre, lunes 11 de noviembre, a las 6 de la tarde, el presidente del Partido Comunista, el presidente de Revolución Democrática, el presidente del Partido Socialista, PPD, PR y Democracia Cristiana, 6 partidos, a través de sus jefes, no militantes de base, parlamentarios, parte de la élite rica de Chile,
le mandan una carta al presidente Piñera y le dicen: rechazamos el intento de hacer una nueva constitución en el Parlamento. Usted debe convocar a una asamblea constituyente. 7 partidos que piden asamblea constituyente en un documento público que está en todos los medios de prensa del día 11 de noviembre. Segundo hecho. Tercer hecho. El 15 de diciembre estaba anunciada una consulta ciudadana de los municipios. La había acordado la Asociación Chilena de Municipalidades 3 meses antes. Como de por medio se cruzó la gran protesta del 18 al 25 de octubre y todas las demás movilizaciones, entonces hubo gente que dijo: bueno, esa consulta que está ya anunciada, transformémosla y preguntémosle a la gente si quiere asamblea constituyente o convención constitucional, si quiere cambiar la constitución. Aprovechemos que ya teníamos el acuerdo de la Asociación Chilena de Municipios. Inmediatamente se encendieron las ampolletas de la clase dominante, porque en Chile hay clase dominante. Es una élite, en realidad no es una clase, es una élite, es una logia, es un acuerdo de distintos sectores que dominan, pero no representan más del 1%. Esos señores se dieron cuenta que si el pueblo empieza a opinar, capaz que le quede gustando. Eso es inaceptable. Que el pueblo opine es lo peor que les puede pasar a ellos. Entonces decidieron, manu militari, que se suprime la consulta. Más de 130 municipios suprimieron la consulta que habían acordado anteriormente. Y el resto de los municipios se dividieron en que hicieron la consulta de acuerdo con este complot del 15 de noviembre, vale decir, preguntándole si quieren convención constitucional o convención mixta, y hubo 30 y 35 dignos alcaldes, incluso de la UDI, que, aceptando una demanda de organizaciones sociales, incluyeron en la papeleta del 15 de diciembre Asamblea Constituyente. Chiquitito, así, abajo, en la última parte de la cédula. Arriba decía Convención Constitucional, Convención Mixta. La primera pregunta: ¿quiere cambiar la Constitución? Y acá, chiquitito, aquí al medio había 10 preguntas más de temas locales. Y al final, chiquitito, le agregaron Asamblea Constituyente. No hubo propaganda, no tuvimos foros en la televisión, no tuvimos ni una organización que hiciera propaganda de nada, y ganamos en todas esas municipalidades la opción Asamblea Constituyente con más del 70% de los votos. ¿Se imaginan ustedes si hubiera una Asamblea Constituyente limpia, en que todas y todos pudiéramos opinar en igualdad de condiciones, no 1 minuto para cada uno, 10 minutos para cada uno? Que la prensa, la radio, democráticamente nos cediera espacio a los partidarios del capitalismo, a los partidarios del socialismo, a los partidarios del aborto, a los contrarios al aborto, los partidarios de la pena de muerte, los partidarios del divorcio, bueno, todas las diferencias que hay en Chile. Si pudiéramos discernir con información, en igualdad de condiciones, si eso ocurriera, desaparece el actual capitalismo salvaje que nos impusieron en Chile. Nos impusieron contra toda nuestra historia, contra lo que gobernó a Jorge Alessandri Rodríguez, contra lo que gobernó Salvador Allende, contra lo que gobernó Frei Montalva, contra lo que gobernó Carlos Ibáñez, Pedro Aguirre Cerda. Todo el siglo XX chileno, que se hizo sobre la idea de industrializar el país, de tener educación, de tener cultura, de tener proyectos de desarrollo nacional, todo eso fue aplastado, pero por la violencia, no por el consentimiento informado de la población. Y la Asamblea Constituyente es el consentimiento informado de la población, y por eso no la pueden aceptar. Tenemos que imponerla. Y la vamos a imponer con nuestras voces, con nuestra organización, con más millones de personas en la calle, y exigiendo que se nos consulte por la Asamblea Constituyente. En este momento, esa porquería que le llaman Acuerdo por la Paz no nos pregunta por la Asamblea Constituyente, pero podemos exigirlo en cada barrio, en cada municipio, con cada diputado, con cada senador, con cada juez, con la Corte Suprema. Acaba el abogado Hernán Montalegre hacer una presentación ante la Corte Suprema. Es decir, tenemos múltiples formas de acción, tenemos inteligentes abogados, juristas,
tenemos un pueblo combativo, tenemos una juventud lúcida que está al ataque, que está lleva a la ofensiva. No nos apoquemos, no perdamos nuestra autoestima. Chile ha hecho grandes proezas en la historia y es momento de revalidarlas en nuestro nuevo ciclo histórico para realmente generar autonomía, soberanía, libertad, igualdad y fraternidad, que es lo que en definitiva andamos buscando. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a don Gustavo Ruz. La verdad es que más que una cátedra, en realidad la experiencia de su vida y su mirada y nuestra mirada en todo esto. Para nosotros como Proyecto La Comuna, la verdad es que es decisivo. O sea, decisivo, tenemos que levantar una mirada, una narrativa, una palabra, para poder también nosotros desde nuestras propias trincheras influir hacia ese lado que usted planteaba, don Gustavo.